Y para hablar de números ya se encuentra en el estudio Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, muy bienvenido y muy buenas noches. Aquí estamos, así es, para hablar hoy de cifras. Juan Pablo, hoy fue un día importante para Estados Unidos y los mercados mundiales. El Banco Central estadounidense recortó sus tasas de interés. Como lo dice usted, un día muy esperado por los mercados, porque del que ya se anticipaba también parte de las decisiones que tomó hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La Fed recortó las tasas en medio punto porcentual y pasaron de 5,50, en el que estaban, hasta un rango de 4,75 y 5%, que es el gráfico en lo que vemos la línea amarilla. El recorte fue drástico, pues el mercado estimaba que fuera de un cuarto de punto porcentual y no de medio punto porcentual, algo que también llevó al mercado a reaccionar de forma negativa al cierre de la bolsa de Nueva York. El recorte pues se da luego de que la Fed dijera que la lucha contra la inflación está llegando a su fin y después de que en agosto los precios subieran a un ritmo menor, al 2,5%, muy cercano al 2%, hay que decirlo, que se considera como una inflación saludable. Nuestro enfoque paciente durante el año pasado ha dado sus frutos. La inflación está ahora mucho más cerca de nuestro objetivo y hemos ganado una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. A medida que la inflación se ha desacelerado y el mercado laboral se ha enfriado, los riesgos al alza para la inflación han disminuido y los riesgos a la baja para el empleo han aumentado. Ahora consideramos que los riesgos para alcanzar nuestros objetivos de empleo e inflación están más o menos equilibrados. Bien, con el recorte de este miércoles también ya se habla que pueden venir otros recortes de tasas similares para noviembre y diciembre, justo mientras el país estará escogiendo un nuevo presidente o presidenta. Justamente hablando de la carrera presidencial, Donald Trump ha dicho que el país lucha contra la inflación, pero en realidad el dato está muy cercano al objetivo, como lo veíamos, el 2,5% de agosto. Faltan solo 5 décimas para poder acercarse a ese dato objetivo, y hoy con el reporte de las tasas tampoco estuvo de acuerdo. Escuchemos. Supongo que demuestra que la economía está muy mal como para recortarla tanto. Suponiendo que no solo estén jugando a la política, la economía estaría muy mal, o están jugando a la política, lo uno o lo otro, pero fue un gran recorte. Ahora, ¿qué significa esto para los estadounidenses? ¿Por qué es importante las tasas de interés para el manejo de la economía de los ciudadanos? Son preguntas que nos respondió previamente Cristóbal Vázquez en este informe. Era muy importante porque precisamente de mantener estas tasas altas se hacía más difícil y más costoso acceder al crédito que los estadounidenses promedio usaban para comprar vivienda y para crecer sus empresas, y esto tenía un efecto directo en el empleo, y precisamente para impulsar el empleo es que Jerome Powell, el director de la Fed, pues toma esta decisión. Dice Jerome Powell en su reunión con los gobernadores de la Fed que toma la decisión porque la inflación ya de alguna forma está controlándose en Estados Unidos, pero precisamente para poder controlar esa inflación se habían mantenido las tasas de interés altas, y el efecto de mantener las tasas de interés altas era pues un acceso al crédito mucho más costoso que tenía un efecto directo en el desempleo. Así que para no tener más efecto en el desempleo, se bajan las tasas de interés, quedan a un 4,9% aproximadamente, y se espera que hasta finales del año haya una reducción de tasas más. Lo que se pronostica, economistas pronostican en Estados Unidos, es que las tasas lleguen a un 4,4%, pero el debate está precisamente en qué tan rápido van a bajar las tasas de interés, precisamente para reactivar el empleo y reactivar a que los estadounidenses tomen más créditos para comprar vivienda y para crecer sus empresas, y por ende generen más empleo. Juan Pablo, Brasil también tomó hoy decisiones sobre sus tasas de interés. Acabamos de hablar de la primera economía del mundo, ahora hablamos de la primera economía de la región en América Latina, porque en vez de recortarlas, las subieron. El Banco Central de ese país elevó en 25 puntos básicos su tasa de referencia, el primer incremento que hace desde junio de 2022. La dejó entonces en 10,75%, en línea con lo que el mercado preveía. Ahí sí fue acertado las previsiones de los analistas. Mientras la inflación ronda el 4,24% anual según el dato de agosto, aunque hay que decirlo, pues quieren todavía ahogar un poco más la inflación, pero es un dato bastante bajo comparado con la región. Claro, Juan Pablo, hay más datos macroeconómicos hoy porque el PIB argentino sigue en terreno negativo.
Ha sido difícil para Argentina salir de la recesión y aunque el gobierno de Javier Milei ha mostrado datos destacables en cuanto a la inflación y el superávit fiscal, por el lado del Producto Interno Bruto no se puede decir lo mismo. Hoy la entidad de estadísticas de ese país reveló que el PIB argentino se hundió 3,4% durante los primeros 6 meses de este año, en gran parte por las estrictas políticas del periodo de shock que además terminaron de golpear una economía que ya venía en un periodo de contracción desde el año pasado. Por ejemplo, en los primeros 6 meses, pero del 2023, bajo la administración de Alberto Fernández, el país tuvo una contracción del 2,3%. Estos datos además contrastan con el plan que el presidente Javier Milei tiene para Argentina, prometiendo que con el nuevo presupuesto el PIB tendrá una recuperación del 5%, mientras los consultores privados sondeados por el Banco Central prevén un crecimiento más moderado del 3,5%. Veremos qué pasa. Así es, veremos qué pasa. Juan Pablo, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos más tarde con una actualización. Aquí estaremos. Y quédense con nosotros que ya viene María Clara Calle con el debate.